día para envenenarnos. Pensás con 11 de la mañana, 23 minutos en todo el país. Me ahogué. Te podés comunicar con nosotros al 11 64 18 58 76. Recordá que podés encontrarnos en el diario NSO, en Periódico SIC y en 365.com también. Venimos hablando muchísimo aquí en este programa por los diferentes hechos que se vienen sucediendo en el partido de La Matanza sobre la inseguridad. De hecho, lo hablaba también recién el doctor González, hizo bastante hincapié en ese tema. Daniel Bracamonte es referente de Vecinos en Alertas. Vecinos en Alertas es una organización que tiene que ver con los vecinos luchando contra la inseguridad, no solamente en el partido de La Matanza, sino en otros distritos, y acá, bueno, se hizo conocido en diferentes localidades. Daniel, ¿qué tal? Buen día, gracias por la visita, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, buen día a todos, buen día a la audiencia, un gusto estar acá. Más allá de que, como decía, Vecinos en Alertas está en diferentes lugares, vos sos vecino de Ramos Mejía, ¿no? Soy vecino de Ramos Mejía y la idea de Vecinos en Alerta fue crear un espacio para que los vecinos pudieran tener un lugar donde poder manifestarse y contar sus vivencias, y eso llevó a llevar esos espacios a las otras localidades de La Matanza y también a incursionar en estos momentos en el partido de Morón, en Aedo y en El Palomar, y próximamente en el interior de la provincia de Buenos Aires también. ¿Y qué visión tienen con respecto al problema de inseguridad ustedes? Bueno, en principio hay contrastes muy importantes en cuanto a cómo se encara la lucha contra la inseguridad. Por eso estamos caminando también un poco conociendo las cosas que le suceden a los vecinos, ya no solamente de La Matanza, porque eso lo tenemos muy en claro qué es lo que sucede. Hace poquitos meses se cumplieron 10 años del comienzo de Vecinos en Alerta, con lo cual hay 10 años de trabajo y de caminar La Matanza. Y vemos que hay otros distritos donde se encara la lucha contra la inseguridad de una manera que al menos se ve más eficiente. Si bien la inseguridad está instalada en todo y fundamentalmente en los grandes centros urbanizados, lo que vemos es la decisión política de algún intendente o no de poner todo lo que esté a su alcance para lo que es fundamental, la prevención del delito. Y ahí es donde los vecinos empiezan a ver las diferencias y empiezan a tener otro tipo de vivencias. No se tiene el pavor y el miedo que se vive en La Matanza en cualquier momento del día. Pero bueno, eso ya como mencionaba, son decisiones políticas. Nosotros aprendemos de las medidas que han tomado y cómo se han ido desarrollando y poniendo en práctica. Y entendemos que hay soluciones. Por supuesto que es una solución integral, no solamente esto se arregla con más patrulleros y más policías, se arregla primero fundamentalmente con una decisión política, con acuerdos y con una decisión de hacer una política de Estado en la lucha contra la inseguridad, que por supuesto también trae la lucha contra el narcotráfico, que sabemos que es uno de los grandes activadores de la inseguridad. Pero no puede ser también un problema presupuestario. Digo, poniendo un ejemplo, Morón no es lo mismo que La Matanza, Claro. y por ahí es más sencillo para el intendente de Morón llevar a cabo algunas actividades. Bueno, está buena la comparación porque pertenecen al mismo espacio político y las diferencias son reales, y no pasa tanto por el tamaño, sino pasa un poco por los hechos también. Morón tiene lo que mencionábamos antes, ¿no? Una política de gobierno de prevención de la inseguridad, prevención delictual, cosa que no lo tiene La Matanza. Vos en Morón puedes ir a Rivadavia y Avenida Pueyrredón, donde tenés un centro de monitoreo con acceso para los vecinos y ver que realmente las cámaras funcionan, que hay un monitoreo en tiempo real. De hecho, yo siempre digo lo mismo: vayan a YouTube y fíjense los videos de persecuciones y díganme dónde encuentran uno de La Matanza. Vas a Tigre, lo encontrás, es del mismo color político que el que está acá. Vas a Morón y lo encontrás. Y persecuciones y detenciones en La Matanza en YouTube no hay. Y eso me lo hizo notar un vecino, y efectivamente es así. En La Matanza no tenemos centro de monitoreo. El centro de monitoreo, ustedes mismos como periodistas deberían poder tener acceso, solicitando el permiso para conocer. A ver, los invito a que hagan ese ejercicio para solicitar a la Intendencia, porque queremos que ustedes quieren conocer en su labor de periodista cómo funciona el centro de monitoreo, y se van a encontrar con que no está funcionando. Son muy pocas las cámaras que hay. En consecuencia, lo que encontramos es
una muestra más de que en La Matanza no hay una decisión política de atacar la inseguridad. Pero ¿por qué podría pasar esto? Digo, teniendo en cuenta que uno es intendente de La Matanza, lo que querría justamente es que funcione, ¿no? ¿Por qué cree usted que puede pasar esto? Bueno, esa es la otra parte de la historia. Estamos viviendo momentos en el que se mira más o tiene más prevalencia la lucha política que lo que le sucede al vecino. Yo siempre digo algo que lo dicen bastantes personas y es bastante, ya hasta parece trillado, ¿no? Pero la política hoy está alejada de lo que le sucede a la gente, totalmente alejada. Está en los comités, está en las unidades básicas que puedan ocurrir, que puedan existir, pero no está en la calle, no está en lo que le sucede, en qué es lo que le sucede al vecino. Bueno, ahora estamos viendo una pelea coyuntural entre un espacio del gobierno y otro espacio del gobierno. Y hoy tenemos a un intendente enfrentado con un ministro de seguridad. Con lo cual, por ejemplo, te doy un caso, me enteré hace poco, en las comisarías, si un vecino llega herido o un policía es herido en una revuelta de presos, que por supuesto están sobrepobladas las cárceles, y esa es otra de las cosas que también hay que modificar, porque eso afecta también a la inseguridad. Bueno, el municipio decidió que las ambulancias que hay, no sé, básicamente las contamos con los dedos de una mano, no tienen permitido ingresar a la comisaría. O sea, si un policía necesita una asistencia, lo tienen que sacar sus compañeros. Y por el otro lado también tenemos lo mismo. Tenemos del parte del Ministerio de Seguridad que no tiene patrullas compradas, tiene partidas presupuestarias otorgadas para eso y no están en la calle. Hay varios comisarios que están cometiendo errores en sus dependencias. Y eso afecta también a lo que es el vecino. Te doy un ejemplo, un vecino va a hacer una denuncia por robo y en vez de existir un sistema que se irradie, por ejemplo, que se robó tal auto, para que después se pueda perseguirlo, incluso si de haber las cámaras de seguridad, que poder seguir el traslado de ese vehículo y lograr la detención y evitar que ocurran males mayores o otros vecinos sean víctimas, no, tienen que esperar 2 o 3 horas para hacer la denuncia. ¿Qué es lo que sucede? El vecino muchas veces no puede esperar esas 2 o 3 horas. O sea, se cansa, se fastidia. El fastidio del vecino es generalizado. Por eso también a veces se ve una merma en la cantidad de gente que va a las movilizaciones para reclamar seguridad. Sí asiste cuando ya superó el límite, como por ejemplo pasó con el caso de Roberto Del Sábado kiosquero de Ramos Mejía, sí. en el que salió todo el pueblo. Y acá quiero detenerme a hacer algo que pasó inadvertido para muchísimas personas. Lo que sucedió ese día en Ramos Mejía fue un gravísimo hecho constitucional. Hace poquito, el sábado, cumplimos 39 años de democracia. Y en Ramos Mejía, en noviembre del año pasado, del anterior año, cuando fue el asesinato de Roberto y salimos a la calle a protestar, fue la primera represión en democracia a vecinos que reclamaban por seguridad y por vivir en paz. La verdad no escuché personas que marcaran ese punto fundamental, ese grave hecho institucional. No podemos permitir eso. No se puede permitir. No se puede matar al mensajero. Deberían ponerse los pantalones largos y ponerse a trabajar, dejar sus diferencias de lado como las que tiene Bernie con el intendente. Entonces, y viceversa, ¿no? Por acá uno es víctima de sus peleas. Y después en cuanto a toda esta ensalada, tenés por ejemplo lo que comentaba el invitado anterior, la subejecución presupuestaria. No solamente hay que aclarar, por ejemplo, no tenemos los resultados del censo. Y uno de los grandes problemas porque no tenemos los resultados del censo es porque los números de La Matanza no son claros. Y La Matanza recibe un dinero por coparticipación en el concepto de fortalecimiento para la seguridad. Bueno, ese dinero va directamente a un plazo fijo y no está invertido en la calle. De hecho, lo vemos todos, o sea, tendríamos que ver, tienen una linda vista, una calle céntrica, con mucho tránsito y deberían ver pasar la patrulla de la Guardia Municipal seguido. Yo no sé cuántas veces la ven pasar, realmente. Y eso sucede en todos lados, o sea, sucede acá en lo que es el primer cordón
y les puedo asegurar que lo que es, porque también caminamos, como estamos en otras localidades, se ve en Catán no existe, en La Ferrera no existe, ni hablar en Virrey del Pino. Entonces, bueno, a ver, se tiene el dinero, porque si vos me decís, es un problema de presupuesto, de falta de recursos, no, los recursos están. De hecho, todos sabemos, y es de conocimiento público, que el municipio de La Matanza tiene un dinero importante, no solamente en bonos, sino también en plazos fijos. Entonces, está bien que se quiera asegurar el pago de la masa salarial de los empleados municipales. Por lo general, las administraciones suelen tener 2 o 3 meses en un dinero guardado como para afrontar ciertos inconvenientes estacionales que pueden darse en este bendito país, que nunca se sabe qué es lo que va a pasar mañana. Pero acá tenemos muchísimo dinero, más de 2 años de sueldos, por ejemplo, de la masa salarial que debería erogar el municipio, estacionada, generando intereses. Usted igualmente lo planteaba como un tema político, como una pelea política entre el intendente y el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Si fuese así, y si Espinosa quisiese hacerle un daño a Sergio Berni, por decirlo de alguna manera, también se lo estaría haciendo a él mismo. Por eso digo que por ahí no concuerdo tanto con que ese sea el inconveniente. Digo, es el intendente de La Matanza, la gente a quien ve como su referente más cercano, Claro. a su intendente, o sea, el responsable más cercano en cuanto a seguridad, y después está esa discusión que hacemos siempre acá en la mesa con Oscar y con Mónica, de si tiene o no tiene responsabilidad el intendente, pero el más cercano es el intendente, o sea, se está haciendo daño a él mismo, si se quiere. Y pero lo que pasa es que, por ejemplo, eso me lo estás diciendo vos aplicando el sentido común. Yo dudo que el intendente en ciertos aspectos aplique el sentido común. Por ejemplo, este viernes va a haber un acto en Ramos Mejía, la famosa Sinfónica, que no solamente trae problemas a los comerciantes y al tránsito por más de 2 días, sino que además es una erogación que preferiría que vaya, no sé, a insumos para una comisaría, a insumos para el Hospital de Niños de San Justo, que todos sabemos que no tienen médicos. Eh, Realmente hay un trastocamiento del orden de las prioridades. Y sí, es lógico el planteo que haces, por supuesto, pero no lo vemos en la calle. O sea, realmente, como comenzaba antes, con el tema del centro de monitoreo, las patrullas municipales, eh, bueno, que podamos verlo, que podamos ver y que esté además al acceso, porque nosotros solicitamos varias veces a la Intendencia poder asistir al centro de monitoreo, como hemos ido, te puedo asegurar, más de 15 centros de monitoreo hemos recorrido. ¿En Y estos hemos 10 ido años tuvieron visitando. chances de hablar con el intendente o con algún otro funcionario del municipio como para plantearle todos estos temas? Hablamos con la anterior intendenta, con la señora Magario, y sí, le hemos planteado temas, 18 puntos, de los cuales algunos se han trabajado. Lamentablemente, muchos de esos que se empezaron a trabajar se discontinuaron luego de las elecciones. O sea, ¿pudo tener que ver con la llegada de Espinosa o con la vuelta de Espinosa, esto dice usted? Sí, en parte sí. En parte sí. Y bueno, lógicamente todo lo fundamental en lo que... Eso encontramos soluciones en lo que es infraestructura, en lo que es tendiente a lo que es seguridad, no hemos encontrado solución. Teníamos la esperanza de que se iba a revertir, porque en su momento estaba la intendente era de un color político y la gobernadora era de otro color, que además aprovecho para remarcar, nosotros, como dije antes, cumplimos 10 años. Esto nos está diciendo que nosotros atravesamos 3 gobiernos provinciales, 3 colores diferentes, y a los 3 les hemos reclamado. Pero bueno, no hay escucha. Y por supuesto, después lo que hicimos, además de los grupos vecinales, es juntar pequeños referentes, porque no hay referentes que se quieran poner a laburar, a arengar a su gente, porque, a ver, esto es simple, lo que le sucede a tu barrio también te sucede a vos, entonces por eso también es como una cuestión de defenderte de alguna manera del mal que está en la calle. Y no hay mucha gente. Y no hay mucha gente porque no es gratis ponerse a reclamar seguridad. No solamente las persecuciones con causas judiciales, con aprietes, sino lo hemos visto que se ha llevado a la práctica con el caso René Mendoza, que muy pocos lo recuerdan.
era un referente vecinal. Sí, hablamos acá con el hijo, que cuando se cumplió un año de su muerte. Exactamente, y fue exactamente el mismo día que mataron a Roberto Saba. De hecho, Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, decía que el caso de René y el caso del kiosquero de Ramos Mejía se dio justo en la finalización, si se quiere, de una campaña política. O sea, él directamente lo marcaba como un mensaje político, ambos homicidios. Son apreciaciones. La realidad es que en La Matanza tenemos muertes casi todos los días de vecinos en ocasión de robo. Lo de Mendoza fue algo particular y es porque, como muchos de nosotros, hablamos del narcotráfico, porque es uno de los grandes promotores de la inseguridad que tenemos. Por eso también hablaba de que hace falta una decisión política, de ir en contra del narcotráfico. Creo que el sábado se detuvo a un narcotraficante en La Matanza que tenía con fábricas de zapatos y demás. Sí. Y tenía contactos y su red llegaba a todo el conurbano y un poco más allá. De hecho, hasta me animo a decir, porque esto es así, que las grandes bandas narcos que hay en el país, que se encuentran fundamentalmente en la zona de Rosario, están trabajando no solamente en el conurbano, sino fundamentalmente en La Matanza, ya están instalados. Y se vio, por ejemplo, en los monoblocks de La Tablada o Ciudad Evita, porque en realidad corresponde a Ciudad Evita, como un enfrentamiento entre bandas que están constantemente disputándose el territorio, se han enfrentado con la policía y la policía ha tenido que replegarse. O lo mismo con las tierras tomadas también, donde la policía no puede entrar porque son repelidas por bandas narcos que ocupan el lugar. Entonces, hay que hablar de esos temas. Yo soy un vecino más, no tengo el poder para ir a enfrentarlos, pero sí para ponerlo de manifiesto y para exigir que se haga, que se nos dé respuesta y que se tome la determinación de ir en contra de esto. Daniel, ¿tienen previsto alguna movilización? Vienen ya desde hace, como decías vos, varios años y hubo varias marchas aquí en el partido de La Matanza y se habló hace no mucho tiempo de alguna movida nuevamente, que nosotros igualmente con Mónica poníamos nuestro recelo y hablábamos de alguna movida política en el medio, ¿no? En ese caso, alguna movida partidaria más que política. En el caso de ustedes, como vecinos en Alerta, ¿tienen previsto algo? Estamos estudiando y viendo también porque, tenemos varios factores. Uno, la coyuntura actual, que está el tema del mundial y todo eso a veces afecta por ejemplo, ¿no? He podido ver en Ramos Mejía miles de personas festejando por el mundial, que está buenísimo, está bárbaro, está espectacular. Pero a veces cuando llamás a manifestarte por casos puntuales, por hechos de robo, no asisten tanto. Entonces hay una falta de compromiso de cierta manera del vecino. De estar en su zona de confort y que otro le solucione el problema. Y además también ahí existe mucho también lo que es la resignación de, bueno, esto no va a cambiar, ya llevamos 35 marchas, 35 convocatorias en todo lo que es el ámbito de La Matanza, y en Morón tenemos 3 ya, pero sí, bueno, nada se soluciona con una marcha, es insistir y mostrar que estamos permanentemente detrás de eso, y eso es lo que el vecino tiene que darse cuenta. No es concurrir a una marcha y mañana va a haber más patrulleros y se van a acabar los robos. Eso tiene que ser una lucha constante. Y una vez que instalaste el tema de la inseguridad y que la gente está reclamando de vivir en paz, bueno, hay que estudiar un montón de cosas. El tema de la superpoblación en las comisarías, la justicia, los recursos de la justicia para investigar y entonces que las causas no se cierren, el tema de las cárceles, porque las cárceles tampoco pueden seguir estando como están. Yo, por ejemplo, a los vecinos les digo una idea de, por ejemplo, para los delincuentes que terminan con la vida de un vecino, tengo 2 ideas, que es el juicio por jurado, o sea, el delincuente que mata a un vecino que sea juzgado por sus propios vecinos, por los vecinos del ser humano que se perdió, que es lo mejor que puede suceder. Y después quien mató en ocasión de robo tiene que ir a una cárcel, pero además tiene que ir a una cárcel y va a parecer
estrambótico si se quiere, hay gente que a veces lo critica, pero me parece que hay que terminar con bueno, lo mandamos acá o lo tenemos en una comisaría como sucedió. Hay que rehabilitar la cárcel de Tierra del Fuego para este tipo de gente, porque la realidad es esa. O sea, están mostrando, la delincuencia está mostrando. Nosotros tenemos estudios hechos del Observatorio de Seguridad, que es lo que te mencionaba, de que nos juntamos con otros referentes. Y estamos notando de que la agresividad que se nota en cada hecho va en aumento. Y también hay hay una foto que es muy clara, que es el desprecio por la vida. No, y la falta de escrúpulos del delincuente. Ya están más allá del bien y del mal, no se amilanan de estar a media cuadra de la comisaría, ni siquiera eso les impacta. Exacto. Y hablabas de los festejos del Mundial. Yo estuve leyendo la página de Vecinos en Alerta. Faltaron billeteras, celulares, o sea que en pleno festejo siguieron la actividad. Sí, sí, por supuesto, sí. Sí. Es una cuestión de que la sociedad tome conciencia de comprometerse y de que sepa de que esto, desde el día 1 en que se decida ir contra esto, yo estimo que va a llevar no menos de 10 años, porque hay que hacer reformas por todos lados. En el corto plazo, bueno, necesitamos eso, que exista la voluntad de ir a trabajar fundamentalmente sobre la prevención. Eso cambiaría bastante las cosas. Y después seguir sobre los temas de fondo, como lo mencionaba antes, el narcotráfico y demás. Dos, Daniel. La primera es si estuvieron involucrados en esa petición que hubo para marchar todos los viernes por el chico motoquero que atropellaron dos delincuentes. En Lomas del Mirador, el delivery. Lomas del Mirador. Tiago era. Porque se había planteado de parte de vecinos solicitarle a organizaciones la movilización todos los viernes para reclamar por ese hecho. ¿Ustedes tuvieron algún acercamiento, algo? No hemos tenido, estamos al tanto de lo que sucedió, pero no hemos tenido, no se nos han acercado. Sí, a ver, por ejemplo, el fin de semana hubo un vecino que fue robado y herido acá en Luzuriaga, y sí, nos acercamos, hablo como si hubiera 100 personas trabajando, ¿no? En la organización somos 4. Me acerqué a hablar con algunos vecinos como para ver cuáles son sus vivencias y sus realidades, y es básicamente la misma de todos. O sea, todos sabían que había un auto que estaba merodeando y finalmente terminó en lo que terminó, y después esos del mismo delincuentes, después de dispararle al vecino, que gracias a Dios se salvó, porque en un primer momento los vecinos, al verle la cara manchada con sangre y los disparos, pensaron que lo peor, tanto es así que un vecino lo cargó y lo llevó al hospital, y hoy está con vida, gracias a Dios, ese vecino. Pero no, en este caso de Loma del Mirador, tenemos un grupo importante de Loma del Mirador, integra el Observatorio de Seguridad, pero bueno, no le han requerido. No han requerido la participación. ¿Y cómo se protegen? ¿Qué herramientas utilizan o manejan para internamente protegerse ustedes o ayudarse ustedes desde la organización? ¿Hay alarmas? Bueno. ¿Hay algunos códigos? ¿Avisan? ¿Cómo? En cuanto con la comunidad. Sí. No, pensé que era en cuanto a protección personal, porque eso es algo que también hay que estar muy atento en eso. No es fácil. En cuanto a la comunidad, sí, siempre estamos, propusimos en su momento, hace ya unos cuantos años, la creación, por ejemplo, no solamente de llevar espacios vecinales, llámense como se llamen, no importa que sea Vecinos en Alerta. De hecho, por ejemplo, colaboramos con vecinos de Campana, con vecinos de Escobar, y no tienen nuestro nombre. Llevamos esa idea transformadora de darle un espacio al vecino para que pueda hablar y mostrar lo que pasa. Y bueno, en ese sentido hemos sido los que de alguna manera llevamos adelante a cómo organizar los grupos de WhatsApp por cuadra. Cuando hicimos el reclamo, un petitorio, mejor dicho, por las alarmas vecinales,
y se nos empezaron bueno, se nos atendió ese reclamo y se nos empezaron a hacer las entregas de las alarmas. Se hizo a través del espacio, en contacto con los vecinos, y ahí tuvimos una doble función. No solamente no solamente agrupar a vecinos de una cuadra en grupos de WhatsApp donde puedan contarse qué es lo que pasa sin tener que pasar por vecinos en alerta, que a veces o estamos acá o estamos en otro lado y no podemos estar viendo el teléfono si hay algo para probar o no. Sí en grupos reducidos, pero además lo que buscamos y entendemos que es una materia pendiente en la sociedad es la resociabilización del vecino con el vecino. Es fundamental. Nos han separado de alguna manera a lo largo de tantos años. Nos han metido en la cabeza el no te metas, que a veces se ve incluso hasta en videos de robo. Que Sí, lo comentábamos hace unos días con lo que ocurrió en Gregorio de la Ferrer, ¿no? Lo golpean a un muchacho, lo dejan en el piso y los autos pasaban. Es increíble. Si no pasara, falta de empatía, también miedo y un cúmulo de cosas que hacen que la gente vaya por ese lado. Sí, es un combo, pero bueno, por eso digo, es una tarea que va a llevar años, pero bueno, hay que empezarla. Daniel, gracias por la visita. Gracias a ustedes por la invitación. Que tenga buen día. Daniel Bracamonte, referente de Vecinos en la Alerta. Llévalo monta, ya venimos con el último tramo del programa.